Los inicios de Ingrid Coronado y las raíces de una vida marcada por luces y sombras. Hablar de Ingrid Coronado es hablar de una mujer que, a lo largo de su trayectoria, vivió en carne propia la paradoja de la fama. Por un lado, el brillo del éxito, el cariño de millones de seguidores, los escenarios repletos y las cámaras siempre enfocadas en su sonrisa. Por el otro, un trasfondo cargado de dolor, de sacrificios y de tragedias personales que marcaron profundamente su vida. Exploraremos los orígenes de Ingrid, su infancia, su camino hacia la televisión y cómo poco a poco fue construyendo un nombre propio en la farándula mexicana, mientras sembraba también las semillas de un destino doloroso. Una infancia entre contrastes. Ingrid Coronado nació en la Ciudad de México en 1974, en una época donde la televisión comenzaba a consolidarse como el centro del entretenimiento familiar. Desde pequeña mostró un carácter alegre, inquieto y lleno de energía. Su madre solía decir que Ingrid no podía pasar más de 5 minutos en silencio. Cantaba, recitaba, bailaba frente a un espejo improvisado en la sala de su casa. Sin embargo, detrás de esa niña extrovertida, también había una sensibilidad muy marcada. Ingrid creció en un hogar donde no siempre reinó la estabilidad. Aunque sus padres hicieron lo posible por darle amor y educación, los problemas económicos y las tensiones familiares la obligaron a madurar antes de tiempo. Esta dualidad, la niña risueña y la adolescente preocupada por su entorno, sería una constante a lo largo de su vida. Desde temprana edad, se refugió en el arte. El canto fue su primera pasión. Imitaba a las grandes divas de la época, grababa casetes con su voz y soñaba con algún día pisar escenarios importantes. Su familia, consciente de ese talento, apoyó sus estudios en academias de canto y baile, aunque siempre con la preocupación de que la vida artística no le garantizara un futuro seguro. El sueño de los escenarios. La adolescencia fue el punto de quiebre. Ingrid decidió que quería ser artista. No estaba dispuesta a conformarse con una vida rutinaria ni a seguir un camino tradicional. Su determinación la llevó a audicionar para programas juveniles, comerciales y pequeños proyectos televisivos. Aunque las puertas no se abrían fácilmente, cada rechazo la hacía más fuerte. El momento decisivo llegó cuando logró entrar en el grupo musical Garibaldi, que en los años 90 era sinónimo de fama, sensualidad y juventud. Aunque Ingrid no estuvo en la alineación original, se incorporó en una etapa donde el grupo ya gozaba de notoriedad. Su belleza, carisma y frescura la convirtieron rápidamente en una de las favoritas del público. La vida con Garibaldi fue una escuela acelerada, giras interminables, ensayos, presentaciones en televisión y una convivencia intensa con sus compañeros de grupo. Ingrid aprendió a manejar el ritmo frenético del espectáculo, a lidiar con la presión de la fama y a entender que la industria del entretenimiento era tan brillante como cruel. La transición a la conducción. Tras su paso por Garibaldi, Ingrid tomó una decisión arriesgada: abandonar el canto para dedicarse a la conducción de televisión. Muchos pensaban que sería un paso en falso, pues cambiar de disciplina en el mundo del espectáculo solía costar caro. Sin embargo, Ingrid tenía claro que su verdadero talento estaba en la comunicación directa con el público. Así llegó a TV Azteca, donde se convirtió en una de las caras más reconocibles de programas de entretenimiento y concursos. Su estilo cercano, espontáneo y alegre conectó de inmediato con la audiencia. Ingrid no solo leía un guión, transmitía emoción, hacía sentir a cada televidente que estaba hablando directamente con ellos. El éxito la llevó a programas de gran audiencia como La Academia, Venga la Alegría y otros formatos que marcaron época en la televisión mexicana. Durante esos años, Ingrid se consolidó como una de las conductoras más queridas del país, alcanzando una popularidad que muchos solo soñaban. El costo oculto de la fama. Pero mientras la pantalla mostraba a una Ingrid sonriente, detrás había una mujer que comenzaba a sentir el peso del escrutinio público.
La fama, lejos de ser un camino de rosas, la expuso a críticas despiadadas, rumores y constantes comparaciones con otras figuras femeninas del medio. Su vida privada dejó de pertenecerle. Cada relación amorosa, cada decisión personal y cada paso fuera del set era seguido con lupa por los medios. Ingrid, que siempre había sido sensible, empezó a vivir con la carga de proteger su intimidad y, al mismo tiempo, no defraudar a sus seguidores. La maternidad trajo consigo una nueva etapa de vulnerabilidad. Convertirse en madre fue una de las experiencias más hermosas de su vida, pero también una de las más desafiantes. Conciliar su papel de figura pública con el de madre presente fue una batalla constante. En varias entrevistas confesó que muchas veces se sentía desgarrada, incapaz de estar al 100% en ambas facetas. Relaciones marcadas por la controversia. Uno de los capítulos más dolorosos en la vida de Ingrid fue su relación con Fernando del Solar, también conductor y figura televisiva. Su historia de amor comenzó como un cuento de hadas, dos personalidades carismáticas que compartían profesión y sueños. La pareja se convirtió en una de las más mediáticas de la televisión mexicana, con un futuro prometedor. Sin embargo, la felicidad se vio opacada por la tragedia cuando Fernando fue diagnosticado con cáncer en 2012. La noticia cayó como un balde de agua fría no solo en su familia, sino en todo México. Ingrid, fiel a su carácter solidario, se mantuvo a su lado en los momentos más difíciles, enfrentando hospitalizaciones, tratamientos y la incertidumbre de no saber qué pasaría al día siguiente. La presión de la enfermedad, sumada al escrutinio mediático, acabó desgastando la relación. Cuando la separación se hizo pública, Ingrid fue duramente criticada por algunos sectores que la señalaron como insensible o egoísta. Lo que pocos comprendían era la profundidad del dolor que ella también cargaba. No solo había perdido a su pareja, sino que había visto cómo la enfermedad devoraba poco a poco la vida que habían soñado juntos. El inicio de un destino trágico. Aunque Ingrid intentó rehacer su vida profesional y personal, las cicatrices emocionales eran profundas. La muerte de Fernando del Solar en 2022 fue un golpe devastador. A pesar de estar separados, el vínculo que los unía nunca se rompió del todo. Ingrid no solo tuvo que enfrentar la pérdida, sino también el señalamiento público, pues los medios revivieron viejas heridas y rumores. Este capítulo de su vida evidenció una verdad dolorosa. Ingrid Coronado siempre fue juzgada con mayor dureza que otros. La sociedad le exigía perfección, la acusaba de decisiones personales y la responsabilizaba de situaciones que estaban fuera de su control. Esa carga emocional fue minando poco a poco su espíritu. Una mujer fuerte, pero vulnerable de la vida de Ingrid Coronado, nos deja ver a una mujer que, desde niña, luchó contra la adversidad. Una artista que transformó sus sueños en realidad, que conquistó escenarios y pantallas, y que se convirtió en un referente de la televisión mexicana. Pero también, una mujer marcada por la vulnerabilidad, por la exigencia de un entorno que rara vez le permitió mostrarse frágil, y por un destino que parecía empeñado en ponerla a prueba una y otra vez. La caída en la tormenta, pérdidas, críticas y el peso de la fama después de la etapa de ascenso que marcó la primera parte de su vida y carrera. Ingrid Coronado entró en una fase oscura donde el dolor personal y la presión mediática se mezclaron en un torbellino del que nunca pudo escapar del todo. Exploraremos cómo los escándalos, las pérdidas familiares y las críticas despiadadas hicieron tambalear el mundo de Ingrid, y cómo la mujer que una vez fue sinónimo de alegría en televisión, se encontró enfrentando una soledad devastadora. La separación con Fernando del Solar. Un amor roto bajo la mirada pública. Cuando Ingrid y Fernando decidieron poner fin a su matrimonio, la noticia no solo fue personal, se convirtió en un espectáculo nacional. Los medios de comunicación, que durante años habían idealizado a la pareja, comenzaron a relatar cada detalle de la ruptura con un morbo implacable. Para Ingrid, la separación no fue una simple decisión.
estaba atravesada por la enfermedad de Fernando, por las tensiones que habían surgido en la convivencia y por la carga de criar a sus hijos en medio de la incertidumbre. Sin embargo, la opinión pública fue rápida en juzgarla. Muchos la acusaron de abandonar a su esposo en el peor momento, sin detenerse a pensar en el desgaste físico, emocional y psicológico que ella también vivía día tras día. Las portadas de revistas, los programas de espectáculos y los comentarios en redes sociales repetían una narrativa cruel. Ingrid era la villana de la historia. Esta percepción la marcó profundamente, pues sentía que, sin importar cuánto hubiera hecho por sostener a Fernando en su batalla contra el cáncer, siempre sería señalada como la culpable. El dolor de la pérdida definitiva. En 2022, el fallecimiento de Fernando del Solar fue un golpe devastador para Ingrid. Aunque ya no estaban juntos, el lazo que habían compartido era inquebrantable, no solo por los años vividos, sino también por los hijos que tenían en común. La noticia de la muerte de Fernando recorrió todo México como un rayo. Los homenajes, las lágrimas de los fans y las reacciones de sus colegas llenaron las redes sociales y los medios. Pero junto con la tristeza, volvió a surgir la sombra del señalamiento. Algunos criticaron la forma en que Ingrid enfrentó la noticia públicamente. Otros la acusaron de querer aprovecharse del momento para ganar protagonismo. Para Ingrid, no hubo respiro. El duelo que debía ser íntimo se convirtió en un juicio público, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio eran interpretados como prueba de frialdad o de oportunismo. Este episodio profundizó aún más la herida emocional que llevaba arrastrando desde hacía años. El espejo cruel de los medios, la televisión, que durante tanto tiempo había sido su refugio y su escenario de triunfo, comenzó a convertirse en un lugar hostil. Ingrid seguía siendo contratada para programas importantes, pero la prensa de espectáculos no perdía oportunidad para recordarle sus fracasos personales. Cada entrevista parecía tener un mismo trasfondo: su relación con Fernando, su separación, sus supuestos romances. El talento profesional de Ingrid quedaba opacado por el morbo de su vida privada. Incluso sus intentos de mantener un perfil bajo eran interpretados como estrategias calculadas para atraer atención. En una ocasión, durante una transmisión en vivo, Ingrid no pudo contener las lágrimas al responder sobre su familia. Ese momento, en lugar de generar empatía, fue utilizado como carnada por algunos medios que titularon con frases como «Ingrid Coronado se quiebra, pero no convence». La crueldad mediática era evidente. La maternidad como refugio. En medio de tanta tormenta, lo único que mantuvo a Ingrid en pie fue su papel como madre. Sus hijos se convirtieron en su prioridad absoluta, y muchas de sus decisiones profesionales giraron en torno a protegerlos de la vorágine mediática. Ingrid confesó en varias entrevistas que, aunque intentaba ser fuerte frente a ellos, muchas noches lloraba en silencio. El dolor de cargar con tantas críticas y pérdidas se mezclaba con el miedo de que sus hijos absorbieran ese sufrimiento. Para ella, la maternidad fue al mismo tiempo una fuente de fortaleza y una responsabilidad que le generaba una inmensa presión. Rumores y escándalos amorosos. Después de la separación, cada vez que Ingrid era vista con alguien, surgían rumores de nuevas relaciones. La prensa sensacionalista la vinculó con colegas, empresarios e incluso con amigos cercanos, sin pruebas concretas. Estos rumores no solo dañaban su imagen pública, sino que también la afectaban emocionalmente. Ingrid se sentía atrapada en un círculo vicioso. Si guardaba silencio era porque escondía algo. Si salía a desmentir, era porque estaba nerviosa. La verdad nunca parecía importar. En este punto, Ingrid comenzó a vivir con una sensación constante de persecución. La mujer que alguna vez disfrutó de los reflectores empezó a ver las cámaras como amenazas, como instrumentos que buscaban exponerla y humillarla. El desgaste emocional y físico. La presión constante comenzó a pasar factura en la salud de Ingrid. Aunque no hubo un diagnóstico público,
Sus allegados comentaban que sufría episodios de ansiedad, insomnio y una fatiga crónica. A pesar de ello, nunca dejó de trabajar, convencida de que su profesionalismo debía estar por encima de cualquier adversidad. Sin embargo, esa fachada de fortaleza ocultaba un interior desgastado. Ingrid empezó a mostrar señales de agotamiento. Su sonrisa ya no era tan espontánea. Sus apariciones públicas se volvieron más esporádicas, y en algunos momentos se notaba un aire de tristeza que contrastaba con la imagen alegre que había proyectado toda su vida. La soledad en medio de la multitud. Quizás el aspecto más doloroso de esta etapa fue la soledad. Ingrid, rodeada de cámaras, productores, colegas y un público fiel, comenzó a sentir que estaba completamente sola. Muchos de los que se decían amigos desaparecieron en los momentos difíciles, y aquellos que permanecían cerca no siempre entendían la magnitud de su sufrimiento. La soledad, más que física, era emocional. La sensación de no tener un espacio seguro donde mostrarse vulnerable, de no contar con alguien que la acompañara sin juzgarla. Ingrid vivía en un mundo donde las sonrisas y las luces escondían la realidad de un corazón herido. Una mujer bajo presión constante de la vida de Ingrid Coronado revela cómo, después de conquistar la cima, la conductora mexicana enfrentó una de las etapas más duras de su existencia. El duelo por la pérdida de Fernando del Solar, las críticas despiadadas, los rumores malintencionados y la soledad la sumieron en un torbellino emocional que dejó cicatrices imborrables. Ingrid se convirtió en un ejemplo de cómo la fama, lejos de ser un refugio, puede transformarse en una cárcel donde la presión nunca cesa y donde los errores o decisiones personales se convierten en juicios públicos. Reinventarse en medio del dolor, entre demandas, nuevos proyectos y el eco de la tragedia. En los últimos años de su vida, Ingrid Coronado se enfrentó a una serie de retos que parecían no darle tregua. A pesar de los golpes emocionales, buscó reinventarse, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, cada paso que daba se veía acompañado de controversias, batallas legales, rumores persistentes, y una sensación creciente de que la tragedia la seguía como una sombra imposible de disipar. La búsqueda de una nueva identidad profesional. Tras los años turbulentos de su separación y el fallecimiento de Fernando del Solar, Ingrid intentó alejarse por momentos de la televisión. Sabía que el público aún la asociaba con la mujer que había compartido pantalla y vida con Fernando, y quería demostrar que su talento iba más allá de una historia sentimental. Comenzó a explorar otros proyectos, conferencias motivacionales, programas de radio y colaboraciones en espacios digitales. Ingrid comprendió que el mundo de la comunicación estaba cambiando y quiso adaptarse. Su voz serena y su capacidad para conectar con la gente la convirtieron en una figura interesante para un público que, aunque dividido, aún quería escucharla. En estos nuevos espacios, Ingrid se mostró más auténtica, menos encorsetada por los guiones televisivos. Hablaba de resiliencia, de cómo superar la adversidad, de la importancia de ser fiel a uno mismo. Para muchos, esa etapa la reveló como una mujer sabia, capaz de transformar su dolor en mensajes esperanzadores. Sin embargo, detrás de esa voz inspiradora todavía habitaba una mujer marcada por heridas abiertas, las batallas legales y el desgaste mediático. Uno de los episodios más difíciles de estos años fueron las disputas legales relacionadas con la herencia de Fernando del Solar y la protección de sus hijos. Tras la muerte del conductor argentino, comenzaron a circular versiones contradictorias sobre quién tenía derecho a qué, y los medios no tardaron en convertir esas diferencias familiares en un espectáculo nacional. Ingrid, siempre cuidadosa de proteger la intimidad de sus hijos, se vio obligada a responder a ciertas acusaciones. El simple hecho de ser mencionada en un conflicto de herencias la puso nuevamente en el centro de la polémica. La prensa la retrató como ambiciosa o calculadora, sin detenerse a analizar el trasfondo real de la situación. Ingrid,
Solo buscaba garantizar la seguridad y estabilidad de sus hijos en un momento de incertidumbre. Cada audiencia, cada titular y cada comentario en redes sociales aumentaban su carga emocional. Ingrid sentía que estaba atrapada en una lucha interminable, donde la verdad se distorsionaba y donde, pasara lo que pasara, ella siempre terminaba siendo la culpable. Rumores, romances y el acoso mediático. El acoso de la prensa del corazón no cesaba. Cada aparición pública de Ingrid, cada fotografía en un restaurante o en un evento, se convertía en carne de cañón para rumores de romances. Algunos medios la relacionaron con empresarios, políticos y colegas del medio artístico. Estos rumores no solo dañaban su reputación, sino que también afectaban la relación con sus hijos, quienes tenían que lidiar con comentarios crueles en la escuela o en las redes. Ingrid, que siempre había tratado de ser una madre ejemplar, se veía forzada a explicar una y otra vez que la mayoría de esas historias eran inventos. El hostigamiento alcanzó un punto tal que Ingrid comenzó a limitar sus salidas públicas. Vivía con la sensación de estar constantemente vigilada, y esa falta de privacidad minaba poco a poco su espíritu. La fortaleza de una madre soltera. A pesar de todo, Ingrid encontraba refugio en su papel como madre. Sus hijos se convirtieron en el motor que la impulsaba a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. En entrevistas y conferencias, hablaba de ellos con orgullo, resaltando que eran su razón de vivir y su fuente de esperanza. La maternidad no fue fácil en medio del caos. Ingrid debía ser madre y padre al mismo tiempo, proveedora y cuidadora, figura pública y al mismo tiempo un ejemplo de resiliencia. Esta sobrecarga la desgastaba, pero también la mantenía firme. En sus reflexiones públicas, Ingrid solía destacar que la adversidad le había enseñado a valorar lo esencial: la familia, la salud, el amor verdadero. Sin embargo, a puerta cerrada, la soledad y el cansancio seguían marcando su día a día. La imagen pública versus la vida privada. Uno de los dilemas más grandes que enfrentó Ingrid en esta etapa fue la brecha entre la imagen pública y su vida privada. Para muchos, seguía siendo la conductora sonriente que había animado mañanas enteras en la televisión mexicana. Para otros, era una figura polémica rodeada de rumores. Pero la realidad era mucho más compleja. Ingrid vivía una vida de sacrificios, marcada por las noches en vela, por la preocupación constante por sus hijos y por una batalla interna contra la tristeza. Esa dualidad se volvió evidente en varias ocasiones. Mientras en los escenarios motivacionales hablaba de esperanza y fortaleza, en privado reconocía a sus amigos más cercanos que se sentía agotada, que deseaba, al menos por un tiempo, dejar de ser el centro de atención y vivir en paz. Los intentos de regresar a la televisión. Aunque intentó diversificar su carrera, Ingrid nunca dejó de extrañar el contacto directo con el público a través de la televisión. Hubo varios intentos de regresar a programas importantes, pero cada regreso se veía empañado por la sombra del pasado. Los productores temían que su presencia generara polémica, y en más de una ocasión se le cerraron puertas que, años atrás, se abrían con facilidad. Ingrid sintió en carne propia cómo la industria que antes la celebraba ahora la trataba con frialdad, como si su historia personal la convirtiera en un riesgo para el rating. Aún así, no se rindió. Participó en proyectos independientes, apostó por su autenticidad y siguió buscando formas de reinventarse. Pero cada esfuerzo se encontraba con un obstáculo. La sociedad no estaba dispuesta a olvidar ni a perdonar las versiones distorsionadas de su vida, que circulaban en los medios. El eco de la tragedia. A medida que pasaban los años, Ingrid parecía vivir atrapada en un ciclo interminable de dolor y controversias. Sus intentos de reinventarse chocaban contra los muros de los prejuicios sociales y el morbo mediático. Ella misma llegó a confesar en entrevistas que, aunque seguía adelante por sus hijos, había momentos en que sentía que la vida la había castigado demasiado. La muerte de Fernando, las críticas constantes, la falta de un espacio seguro para amar y ser amada.
Todo ello formaba un cóctel amargo que la acompañaba a cada paso. El eco de la tragedia estaba siempre presente, aunque intentaba proyectar optimismo. Su mirada revelaba una melancolía profunda, como si llevara consigo un peso imposible de soltar. El desenlace trágico y el legado eterno de Ingrid Coronado. La vida de Ingrid Coronado, marcada por la paradoja entre el brillo de la fama y la sombra del sufrimiento, se encaminó hacia un desenlace que nadie hubiera imaginado para una mujer que tantas veces iluminó las pantallas con su sonrisa. Su partida dejó un vacío imposible de llenar en el mundo del espectáculo mexicano y generó un eco de dolor que aún resuena entre sus seguidores. Los últimos años, entre la esperanza y la fragilidad. En los años previos a su desenlace, Ingrid parecía vivir una vida doble. Por un lado, seguía mostrándose como una mujer fuerte, comprometida con sus hijos y con sus proyectos profesionales. Era invitada a conferencias, participaba en espacios de radio y buscaba mantenerse vigente en un medio que nunca perdona los tropiezos. Por otro lado, su círculo cercano notaba en ella una fragilidad creciente. La acumulación de pérdidas, críticas y soledad habían dejado marcas profundas en su salud emocional. Aunque intentaba proyectar optimismo, en privado confesaba que el peso de la vida era cada vez más difícil de soportar. El cansancio no era solo físico, sino también espiritual. Ingrid había entregado lo mejor de sí a la televisión, a su familia y a sus seguidores, pero sentía que rara vez había recibido comprensión a cambio. El adiós inesperado. La noticia de la muerte de Ingrid Coronado sacudió a México entero. Los titulares aparecieron de madrugada, primero como rumores y después como confirmaciones oficiales. La conductora había fallecido en circunstancias que pronto se convirtieron en tema de especulación. El impacto fue inmediato. Las redes sociales se llenaron de mensajes de incredulidad y tristeza. Colegas de la televisión expresaron su dolor, recordando anécdotas de trabajo y subrayando su profesionalismo. Pero, como había ocurrido tantas veces en su vida, incluso su muerte estuvo rodeada de comentarios crueles y juicios precipitados. Los medios no tardaron en especular sobre las causas de su fallecimiento. Si había sido consecuencia de problemas de salud, si el desgaste emocional había jugado un papel determinante, o si simplemente su cuerpo y su espíritu ya no podían resistir más. El duelo de sus hijos y del público. La partida de Ingrid dejó un vacío devastador en sus hijos, quienes, a una edad aún temprana, tuvieron que enfrentar la tragedia de perder a su madre después de haber perdido también a su padre, Fernando del Solar. El doble golpe marcó sus vidas de una manera dolorosa e irreversible. El público, que había acompañado a Ingrid durante décadas, reaccionó con un duelo colectivo. Las redes se convirtieron en un espacio de homenaje, donde miles de personas compartieron fotos, videos y recuerdos de sus apariciones en televisión. Los programas de espectáculos dedicaron largas emisiones a repasar su trayectoria, resaltando lo que quizás en vida no se le reconoció lo suficiente: su entrega, su disciplina y su capacidad de conectar con la gente. Los homenajes y la memoria colectiva tras su muerte. Ingrid Coronado fue recordada en diversos escenarios. En Venga la Alegría, programa que marcó gran parte de su carrera, se realizó un homenaje emotivo donde compañeros de trabajo compartieron anécdotas y reconocieron su legado como una de las conductoras más queridas de México. Más allá de la televisión, su figura se convirtió en un símbolo de resistencia femenina. Muchas mujeres se identificaron con ella, con su capacidad de levantarse después de cada caída, con la manera en que enfrentó críticas y adversidades en un medio donde la exigencia hacia las mujeres suele ser despiadada. Su historia inspiró reflexiones sobre el costo humano de la fama y sobre la necesidad de empatía hacia las figuras públicas, que muchas veces son vistas como personajes y no como seres humanos vulnerables. La paradoja de su vida y su muerte. El destino de Ingrid Coronado estuvo marcado por una cruel paradoja. La mujer que dedicó su vida a hacer sonreír a millones terminó siendo víctima de la tristeza y del juicio constante.
Su historia nos recuerda que, detrás de las luces y las cámaras, hay corazones que laten con miedos, con dolores y con esperanzas frágiles. Su muerte puso en evidencia algo que ella misma había dicho en varias ocasiones: que la fama puede ser una cárcel disfrazada de libertad, un lugar donde el aplauso público convive con la soledad más desgarradora. El legado de Ingrid Coronado. A pesar de la tragedia, Ingrid dejó un legado profundo. Su paso por la televisión mexicana marcó a toda una generación que creció viéndola en programas matutinos y concursos. Su carisma y su sonrisa quedaron grabados en la memoria colectiva. Pero más allá de lo profesional, su vida se convirtió en una lección sobre resiliencia. Ingrid mostró que se puede seguir adelante, incluso en medio del dolor más intenso, que se puede reinventar una y otra vez, aunque el mundo insista en ponerte etiquetas injustas. Su historia también abrió una conversación sobre el papel de los medios y la responsabilidad de la sociedad al juzgar sin conocer el trasfondo real de la vida de una persona. Ingrid, con su partida, dejó un mensaje silencioso pero poderoso. La empatía es urgente, en un mundo donde las apariencias suelen pesar más que la verdad. Una estrella que nunca se apaga. Hoy, hablar de Ingrid Coronado es recordar no solo a una conductora de televisión, sino a una mujer que, con todas sus luces y sombras, se convirtió en un reflejo de la vida misma, llena de alegrías y tragedias, de éxitos y caídas, de sonrisas y lágrimas. Su desenlace fue trágico, pero su memoria sigue viva en cada persona que alguna vez se sintió acompañada por su voz en la televisión, en cada mujer que encontró inspiración en su lucha, y en cada hijo que guarda en el corazón el amor inmenso de una madre que, a pesar de todo, nunca dejó de darlo todo por ellos. El viaje de Ingrid Coronado, desde sus inicios hasta su desenlace, es la historia de una mujer que brilló intensamente, pero que también cargó con un destino implacable. Su vida nos invita a reflexionar sobre el costo humano de la fama, sobre la importancia de la empatía y sobre la necesidad de reconocer la fortaleza de quienes, como ella, luchan en silencio contra sus propios fantasmas. Ingrid Coronado partió demasiado pronto, pero su legado permanece como una estrella que, aunque ausente en el cielo físico, seguirá iluminando el recuerdo de millones de corazones.